¿Cómo saber si el disco duro de un PC o una laptop puede seguir funcionando? Míralo aquí en este mundo informático de Kaizen System. Bueno, aquí tenemos este PC de un cliente, el cual no está iniciando Windows, ¿sí? Sale un error de reparación de inicio y se da la vuelta, hace un bucle. Pero bueno, veamos primero lo que está pasando, ¿no? Le vamos a encender. Vamos a ponerle aquí que inicie normalmente. Muy común en estos problemas suele ser el disco duro, ¿no? Pero suele ser otros casos, solo puede ser una reparación de inicio de Windows, o puede ser también el sistema operativo que está fallando. Pero para todo esto hay que hacer un diagnóstico, hay que dar las razones correctas al cliente. Sí, si usted es técnico tiene que dar las razones correctas, no solo decir es el disco duro, cámbiale y punto. ¿Sí? Mira, aquí, ¿qué me dice aquí? No, aquí está ya queriendo recuperar el inicio, ¿no? Está queriendo reparar la parte de inicio. Pero esto es lo que nos sale a cada rato. ¿Sí? Esto va a dar la vuelta, prende, apaga, va a salir lo mismo. Mira, ahora me sale ahí un mensaje que dice que está revisando la parte del disco duro, ¿no? Y esto va a tomar un tiempo. Aquí te dice 1 hora, y verdad, a veces demora hasta un poco más. Entonces, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar y veamos qué pasa después de 1 hora, ¿sí? Listo. Bueno, ya después de 1 hora de haber esperado, nos dice que no pudo reparar. Prácticamente lo que ya habíamos conversado anteriormente, ¿no? No lo va a poder reparar. Entonces aquí le vamos a finalizar. Y bueno, vamos a aprender de nuevo, solo para descartar ciertas cosas para los escépticos que dicen no, es que ahí ya se reparó, préndele nomás, mírale si funciona. Vamos viendo eso, ¿sí? Ya aquí lo prendemos, otra vez está cargando Windows, archivos. ¿Y qué va a pasar? ¿Será que arranca? ¿Qué dice usted? ¿Será? Veamos qué pasa, Vamos, esperemos que cargue esta parte de Windows. Ya no me salió a iniciar normalmente, quiere decir que ahí está. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Y esto seguirá dando la vuelta y la vuelta. Y nunca va a cargar Windows. Muchos van a decir, pero esto es solo de coger y formatear y listo. Créeme que ese es un gran error que tienen algunos técnicos, decirle así al cliente, ¿sí? Bueno, aquí vamos a entrar a la BIOS para ver si detecta el disco duro. Sí lo debe detectar, pues es que sí detecta el disco duro, lo que no está es arrancando a Windows, ¿no? Pero eso es lo que usted tiene que ver. Usted tiene que saber así como base raíz que todo funcione, ¿no? Veamos aquí en la primera opción que nos dice, a ver, no, por aquí no está, aquí están las memorias. Pero no, por aquí no es. Salgamos, vamos donde dice Advanced BIOS, ¿sí? Avances de la BIOS, por favor. Listo, ahí dice Hard Disk Boot Prioridad, hagamos un Enter. Ahí está, como pueden ver ustedes, ahí está detectando el disco duro, ¿sí? Entonces, ya vamos descartando posibilidades, ¿verdad? Vamos a apagar esto, ¿sí? Apaguemos. Y vamos a desconectar, saquemos esto de aquí por un lado. Desconectemos la corriente, porque esto hay que trabajarlo desconectado. Sacamos la tapita. Ahí podemos ya ver el disco duro, ¿no? Vamos a sacarle. Bueno, hasta destornillar. Les decía, ¿no? Muchos técnicos dicen a este caso formatear y listo. Cierto. Puede ser que ahí ya quede funcionando, ¿ya? Pero después a las 2-3 semanas puede caer el mismo problema y el cliente va a ir a un reclamo. Pero yo, como ya conozco ciertos técnicos, a decir, no sé, yo ya le dejé funcionando, ese es su problema, ¿qué le habrá hecho? Mira, aquí cuando yo le saqué el disco, estaba hirviendo el disco, eso no puede pasar, mira.
Mira, aquí tengo unos juguetes, ¿no? Son mis juguetes para hacer funcionar el disco externamente y poderle hacer un diagnóstico al disco para ver cómo está funcionando, en qué estado de salud está. ¿Sí? Este cablecito SATA lo va a transformar a USB. Aquí con una fuente estoy conectándole la corriente. ¿Sí? Mira, este cablecito le transforma a USB y esto le voy a conectar a la computadora para que le pueda detectar y poderle mandar los programas. Pero antes de eso, mira, esta fuente tiene aquí el botoncito, se enciende la fuente y obviamente va a hacer funcionar ya al disco. ¿Sí? El disco ya está funcionando. Esperemos que le reconozca. Ya le reconoció. Vamos a abrir el programa del Crystal Disk, que este es un programa muy común para hacer un test rápido al disco duro y poder saber en qué estado está, ¿no? Mira, por ejemplo aquí el disco me está detectando que ya está en riesgo. Este es el de 500. Los otros dos que están aquí, bueno, son de la computadora. Este es el del cliente. Dice que tiene problemas. Está en riesgo, quiere decir que posiblemente ya está para dañarse. Vamos a hacerle otro diagnóstico. Yo tengo aquí otro programa, ¿sí? Que se llama HD Tuner Pro, ¿sí? Este ya le revisa más profundamente al disco, ¿sí? Tenemos que saber que el disco duro tiene tres etapas, ¿sí? Mira, aquí la primera etapa que le vamos a hacer es revisar la parte electrónica, ¿sí? Los discos duros vienen con una tarjetita, ¿sí? Electrónica que hace que funcionen todas las partes del disco, ¿no? Mira, esto de aquí, si tú ves que esta línea está yendo así, como está yendo ahorita, quiere decir que la parte electrónica está funcionando bien. Si empieza a oscilar muy largos, sí, hace unas oscilaciones muy largas, unas puntas bien feas, quiere decir que el disco, la parte electrónica ya está mala, entonces posiblemente algún rato sigue dañado. Pero en este caso, en ese diagnóstico que está haciendo el programa, demuestra que está funcionando bien. Mira, en toda la línea está funcionando bien, la parte electrónica por ahí creo que no está el problema, ¿sí? Vamos a revisar un poco de información. Vamos a revisar aquí el cabezal. Aquí tenemos un problema y eso es grave. Si el cabezal está dañado, olvídese. Por más que queramos hacer algo, no se va a recuperar. Esto ya no se recupera. Aquí toca cambiar el cabezal y es un costo enorme. Sí, porque no se hace. Mira, aquí estamos revisando ahora las pistas de los discos. Si tuviese algún error o alguna pista, saldría un punto rojo. En este caso no hay problemas, los discos están buenos. El único problema que veo aquí es el cabezal, ¿sí? Lastimosamente al cliente hay que decirle la verdad, ¿sí? El disco duro tiene el problema del cabezal, eso ya no se va a poder reparar, y si se lo repara es muy caro, que más barato le sale comprar otro disco. Y eso. Y bueno, mis estimados amigos, esto les puedo mostrar referente a cómo detectar si un disco duro todavía está funcionando, ¿sí? Y vuelvo y repito, no es de, si tiene ese problemita, coger y formatear. Sí, obviamente puede ser que sí funcione, ¿eh? Queda funcionando tal vez 1, 2 semanas, 3 semanas y vuelve el problema, ¿sí? Y es un problema para usted como técnico y está quedando mal, porque no le está dando a usted al cliente un diagnóstico correcto, ¿sí? En este caso yo lo que le diría a mi cliente, ¿sabe qué? Cambie el disco duro, porque el problema, si le formateamos, si le dejamos funcionando con Windows, va a volver a pasar, ¿sí? Reparar esos discos es muy caro, ¿sí? No se reparan así nomás desarmando. Necesitan cámaras donde no entren impurezas, donde no entre basura, y eso es lo que cuesta, ¿sí? Y toca encontrar un disco que sea el mismo disco y que esté funcionando el cabezal para cambiarles. Por eso es lo que cuesta, ¿no? En ese tipo de trabajos se los hace, pero en otras instancias, ¿sí? Para recuperar información, yo que sé, que sea demasiado importante, creo que se pagaría lo que cuesta reparar ese tipo de discos duros. Bueno, mis estimados amigos, espero que les haya gustado este video y nos estaremos viendo en otro. Hasta la próxima.